Hoy, compatriotas, les traemos una noticia que hiela la sangre, una noticia que debería hacer saltar todas las alarmas en Moncloa, si es que allí queda alguien que se preocupe por la seguridad de los españoles. España está en alerta máxima. Las detenciones por terrorismo yihadista se han disparado en nuestro propio suelo, reflejando una amenaza creciente, brutal, que las administraciones o no pueden o no quieren ignorar. El aumento alarmante de arrestos y la porosidad criminal de nuestras fronteras sitúan a nuestro país en un escenario de alto riesgo, al borde del precipicio. Las cifras no mienten, españoles, por mucho que la maquinaria de propaganda sanchista intente ocultarlas o maquillarlas. Desde el año 2021, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esos héroes que se dejan la piel por nosotros mientras son abandonados por el gobierno, han detenido a más de 300 individuos por terrorismo yihadista en España, más de 300 fanáticos dispuestos a sembrar el terror y la muerte en nuestras calles. Y la escalada es aterradora. En 2022, los arrestos crecieron un 17,9% respecto a 2021, pasando de 39 a 46. Pero es que en 2023, la cifra se disparó hasta las 78 detenciones, un aumento del 69,6% en un solo año. 69%. Una auténtica barbaridad. En 2024, la cifra alcanzó los 81 detenidos, un 3,8% más. Y agárrense bien, porque hasta mayo de este mismo año, en apenas 5 meses, ya se ha detenido a 60 yihadistas en territorio nacional. 60. Hagan cuentas, españoles. Si esta tendencia criminal continúa, si este gobierno sigue con su política de puertas abiertas y de mirar para otro lado, podríamos cerrar este año 2025 con más de 140 detenciones. Un máximo preocupante, un récord sangriento que debería hacer temblar a cualquier gobernante con un mínimo de decencia y amor por su país. ¿Y dónde anida esta amenaza? ¿Dónde se concentran estos enemigos de nuestra civilización? Pues Cataluña y Madrid, esos focos de multiculturalismo fallido y descontrol, lideran la estadística. Pero ojo, ojo, porque hay una tendencia alarmante en Levante y en nuestras queridas ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la primera línea de defensa de España, abandonada a su suerte por este gobierno traidor. ¿Y a qué coincide este incremento exponencial de la amenaza yihadista?, se preguntarán ustedes. Pues no es casualidad, españoles. No es fruto de la mala suerte. Coincide con años de máxima permeabilidad fronteriza. Con años en los que nuestras fronteras han sido un auténtico coladero gracias a las políticas irresponsables y criminales del gobierno de Pedro Sánchez. La inmigración ilegal, especialmente desde regiones de alto riesgo como el Sahel, esa bomba de relojería que tenemos al sur, actúa, como bien sabemos, y como los expertos no se cansan de advertir, como un posible puente para el yihadismo. Nuestras fronteras son la puerta de entrada para estos fanáticos y el gobierno de Sánchez les pone la alfombra roja. Casos como el de Abdelbari, uno de los soldados del Daesh más buscados en Europa, detenido en 2020 en nuestra Almería. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Quién le abrió la puerta? ¿Quién falló en su deber de proteger a los españoles? O el de Yassin Khanjaa, arrestado en 2024 en Algeciras, otro ejemplo de cómo el terrorismo se cuela por las grietas de un sistema fronterizo roto y permisivo gracias a la negligencia de este gobierno. La Policía Nacional y la Guardia Civil, nuestros héroes, repetimos, han llevado a cabo esas 304 detenciones en 4 años y medio. Se dejan la piel, arriesgan sus vidas, mientras desde Moncloa se les desprecia y se les atan las manos. Pero los números hablan claro. La amenaza crece y la inmigración ilegal puede ser el detonante de una crisis de magnitudes inimaginables. Una crisis que pagaremos los españoles de a pie con nuestra seguridad y, Dios no lo quiera, con nuestra propia sangre. ¿Y qué hace el gobierno de Pedro Sánchez ante esta realidad aterradora? ¿Reforzar nuestras fronteras? ¿Expulsar a los ilegales que suponen una amenaza? ¿Proteger a los españoles? No se rían. Lo que hacen es mirar para otro lado, aplicar políticas de efecto llamada, regularizar masivamente a ilegales y preocuparse más por contentar a las mafias, a las ONGs progres y a sus socios globalistas que por la seguridad de nuestra gente. Son cómplices por acción o por omisión de esta invasión silenciosa que trae consigo el germen del terror. Son cómplices de cada nuevo detenido, de cada nueva amenaza. Son cómplices del miedo que empieza a atenazar a muchos españoles en sus propios barrios. España está en el punto de mira del yihadismo, y este gobierno, con su política de puertas abiertas, con su buenismo suicida, con su desprecio por la seguridad nacional, les está poniendo la alfombra roja. Están jugando con nuestras vidas, españoles. Están convirtiendo España en un polvorín. No es alarmismo, es la cruda realidad que otros callan. Es la verdad que el sanchismo intenta ocultar bajo toneladas de propaganda y mentiras.
Pero aquí, en la bandera, no nos vamos a callar. Seguiremos denunciando esta traición hasta que España despierte y exija un gobierno que sí la defienda. Porque la seguridad de los españoles no es negociable. Y porque antes que cualquier otra cosa está la supervivencia de nuestra patria. Pero la traición de este gobierno y sus secuaces no se limita a abrir nuestras fronteras a la inmigración ilegal y al terrorismo yihadista, españoles. No, su plan de destrucción va mucho más allá. También están envenenando las mentes de nuestros jóvenes, utilizando la educación como un arma de adoctrinamiento masivo para imponer su visión sectaria del mundo y para atacar a quienes, como Vox, se atreven a decir la verdad. Y la prueba más reciente y escandalosa de esta manipulación la tenemos en Navarra, esa tierra española secuestrada por el socialismo y sus socios proetarras. Atención, porque lo que les voy a contar es para echarse a temblar y demuestra hasta qué punto están dispuestos a llegar para lavar el cerebro a nuestros hijos. Los estudiantes que se presentaron este martes al examen de Lengua y Literatura de la PAU, la selectividad, en Navarra, se encontraron con una auténtica encerrona ideológica. Les colaron un artículo de opinión del panfleto progre, El País, en el que se narraba la historia de Abdul, un inmigrante ilegal que llega a España desde Ghana, pasando por Marruecos, huyendo de supuestas represalias políticas, y que, oh, qué bonito, consigue salir adelante gracias a su propio trabajo y a la generosidad de quienes le acogen en un centro de menores en Valencia. Pura propaganda sentimentaloide para blanquear la inmigración ilegal. Pero la cosa no acaba ahí. ¿Qué va? El artículo, escrito por la progre Elvira Lindo, aprovecha para arremeter contra el discurso racista y la tópica zafidad amenazante con que la derecha extrema afirma que si tanto queremos a los inmigrantes, los metamos en nuestra casa. Un mensaje que, efectivamente, ha sido utilizado por Vox en numerosas ocasiones, y con toda la razón del mundo, para denunciar la hipocresía del pacto entre PSOE y PP para el reparto de menas por las comunidades autónomas, ese pacto que provocó la salida de Vox de los gobiernos regionales, porque Vox sí tiene principios y sí defiende a los españoles. Es decir, en un examen de selectividad, en lugar de evaluar los conocimientos de lengua y literatura de nuestros jóvenes, les meten un panfleto pro inmigración ilegal que encima ataca directamente a Vox. Esto es adoctrinamiento puro y duro. Esto es utilizar la educación para hacer política sectaria y para demonizar a la única oposición real. La realidad que dibuja ese artículo sobre los menas en España es, como no podía ser de otra manera, totalmente subjetiva y tergiversa. La situación que viven los españoles en sus barrios, especialmente en los que se encuentran esos centros de acogida, que son en realidad focos de delincuencia e inseguridad. Sin ir más lejos, aquí mismo en Navarra, los menores extranjeros llevan meses provocando graves incidentes y atemorizando a los vecinos de Marcilla. Tanto es así que la alcaldesa, socialista ella, tuvo que exigir a la presidenta María Chivite el cierre del centro. Pero desde el Ejecutivo Foral no solo han hecho caso omiso, sino que han iniciado el proceso para abrir 3 centros más en la comarca de Pamplona para este 2025. Más inseguridad, más problemas, más dinero público despilfarrado. Navarra, españoles, se encuentra en una situación crítica en cuanto a seguridad ciudadana. Según el balance de criminalidad de Pamplona, en 2022, el 66,59% de los delincuentes eran extranjeros. Sí, han oído bien, 2 de cada 3. Este dato provocó tal escándalo que el ayuntamiento ha decidido dejar de publicar la nacionalidad de los delincuentes. Así funciona la censura progre. Si la realidad no te gusta, la ocultas. Pero eso no le ha valido al gobierno para tapar la pesadilla que viven los navarros cada día. En el centro de Pamplona, en el casco viejo, todas las semanas se producen robos, peleas y agresiones sexuales cometidas en su mayoría por extranjeros, y en concreto por magrebíes. Y en zonas de especial incidencia de población extranjera, como en la Ribera, se suceden las protestas de los vecinos, hartos del aumento de la delincuencia. La última en Cintruénigo, el municipio de la propia presidenta socialista. Y para rematar la faena del artículo de El País que les colaron a nuestros estudiantes, resulta que el centro de menas que menciona, ese al que llega el pobre Abdul en Buñol, Valencia, es de los más problemáticos de toda la comunidad valenciana, un centro que tuvo que ser vaciado en 2019 por la entonces consejera Mónica Oltra, esa que está procesada por encubrir abusos sexuales, para evitar más conflictos. Allí se produjeron agresiones sexuales, el centro estaba sobredimensionado y los menas protagonizaban reyertas y peleas con jóvenes del pueblo. Ese es el paraíso que les pintan a nuestros hijos en la selectividad. Una vergüenza. Pero el adoctrinamiento no se quedó en el examen de lengua. No. En el examen de historia, elaborado por profesorado de la Universidad Pública de Navarra, UPNA,
y profesores de secundaria, todos convenientemente seleccionados por el gobierno socialista de Chivite, se ha elogiado la legalización del Partido Comunista y el guerracivilismo republicano. Pura propaganda sectaria para reescribir la historia y blanquear a los mayores criminales del siglo XX. Vox ya ha denunciado este nuevo atropello en la red social X, tras recibir cientos de quejas de alumnos y profesores por el adoctrinamiento descarado en los exámenes. ¿Y recuerdan qué pasó en noviembre de 2023 cuando Vox propuso una prueba única de acceso a la universidad en todo el territorio nacional para acabar con estas cacicadas y garantizar la igualdad de oportunidades? Pues que EH Bildu, los proetarras, Geroa Bai, los nacionalistas vascos, y Contigo Zurekin, esa coalición de Podemos, Izquierda Unida y demás ralea comunista, se negaron a debatirlo para no entrar en el marco de la ultraderecha. Así protegen su chiringuito de adoctrinamiento. Y no es la primera vez, españoles. La utilización de la selectividad como herramienta ideológica es una constante en las comunidades donde gobierna la izquierda o ese PP acomplejado que les hace el juego. En Galicia en 2019, con un artículo de Almudena Grandes. En el País Vasco, para atacar a quienes discrepan de la ideología de género. En Murcia, en el mismo año, con textos de adoctrinamiento sin valor lingüístico ni literario. O en Baleares, utilizando términos imperialistas catalanistas como països catalans, o llamando al español lengua del imperio. ¿Ven la estrategia, españoles? Mientras nos inundan de inmigración ilegal que trae consigo el yihadismo y la delincuencia, mientras nuestras fronteras son un coladero, a la vez están adoctrinando a nuestros hijos en las aulas, metiéndoles propaganda pro-inmigración, blanqueando el comunismo, atacando a Vox y reescribiendo la historia a su antojo. Es un plan perfectamente orquestado para destruir España desde dentro, para acabar con nuestra identidad, nuestra seguridad y nuestra libertad. Pero no lo van a conseguir, porque hay españoles valientes que no se callan, porque hay jóvenes que no se dejan manipular, y porque aquí, en La Bandera, seguiremos denunciando cada uno de sus atropellos, cada una de sus mentiras, cada uno de sus intentos de convertir España en un estercolero multicultural y totalitario.